Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saque de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen: yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta angustiada porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los tres elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así: y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple: Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, él estaba orando en el monte de los olivos. Frente a él está el Getsemaní, donde también él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían. El diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana, no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un
pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado, y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo, porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano, mira, el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿O será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No, no, no. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida.
Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es ese. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere. Pero tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario, fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos? Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador. Además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien. Yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan. El discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba, pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo,
Porque en los primeros años de mi conversión, a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio, me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia, pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces, el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora, lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación, no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh, pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de testificación, estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes, y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos. Porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan. Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esta oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él. Yo no sé qué palabras decirle. Yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer.
una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta, el hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge el amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge el amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes, el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo. Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él. En fin, quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos, ¿ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer, pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir,
Tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él, darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo. Haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia. Aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante, te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal
de la iglesia para esos nuevos conversos. No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más. Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no puede hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar? O problema con los hijos, o problema de relaciones, yo no sé. Pero una cosa sé, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa, cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana. Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo. Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole, Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir, muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente.